¿Cómo les va? Buenas tardes. Vino mucha gente. Está bastante bien concluido el tema, bien abrochado el tema de la ley de aranceles. Vamos a contarles algunas cosas y después vamos a evacuar algunas dudas que tengan con referencia a la ley, pero yo creo que es bastante clara la ley. Igual hagan las preguntas que tengan ganas de hacer, como siempre estamos para eso. Yo tengo ganas de contarles que me acompañan la doctora Calógero, siempre mi vicepresidente histórica cada vez que me tocó presidir el colegio, y quien trabajó muchísimo en el afinamiento del proyecto de ley, y el doctor Horacio Herbes, que fue quien tuvo el trabajo fino de tener que hablar con senadores y diputados prometiéndoles que les íbamos a regalar un cohete espacial si sacaban la ley de aranceles o cosas por el estilo, que fue muy importante y muy necesario porque trabajó con lo que se conoce como lobby, en algunos casos y en algunos círculos. En los que me manejo yo les iba a romper las pelotas, en definitiva, era quien hacía el trabajo de molestar. Pero eso lo vamos a dejar para otro lugar porque este es un ambiente sacro y recoleto y vamos a hablar como corresponde. ¿De qué te reís, Colpati? Para nosotros, y voy a empezar por el final, es un orgullo muy grande que la ley esté operativa. Fue bastardeada en los últimos tiempos tratando de utilizarla como bandera de campaña de algunos inescrupulosos que lo único que les importaba era que no saliera. Y si salía, que no satisfaciera los intereses de los abogados, que lo único que queríamos es ganar decentemente para llevar la comida como cualquier laburante a nuestra casa, ni más ni menos que eso. Pero para que esto sucediera, hubo que trabajar. Y no fue un trabajo de un día, no fue un trabajo de un año, no fue siquiera un trabajo de un lustro. Fue un trabajo de más de una década. Por ahí, ustedes ahora la ven en el librito que reparten los muchachos de Gente de Derecho en la calle y dicen, ah, mira la ley de aranceles, pero para llegar a eso hubo que. Y hubo que hacer mucho. En el año 2007, cuando muchos de ustedes ni siquiera eran abogados, y varios, por lo que veo, eran estudiantes secundarios, y algunos de la primaria, estoy hablando hace 11 años, le dije a los muchachos que preparen un proyecto de ley al estilo de la ley de aranceles de la provincia de Buenos Aires. Todavía no se había derogado Casaba, que Casaba se derogó un año después, en el año 2008. Empezaron a trabajar con 3 premisas que les di. La primera, que los honorarios sean intangibles. Es decir, que resistan cualquier tipo de azote inflacionario. El segundo de los tips que les marqué fue que sea de orden público. Es decir, que los jueces no pudieran hacerse los tontos y la tuvieran que aplicar. Y la tercera, que quizás era la más importante de todas, es que revistiera el carácter de alimentaria. Bueno, hoy la ley tiene los 3 caracteres. Para nosotros es una satisfacción muy grande. Ese proyecto de ley fue redactado por una comisión ad hoc que se formó en aquel tiempo, con los chicos que formaban parte de la asesoría letrada por entonces que capitaneaba Laura. Trabajó Adriana Donato, que hoy es consejera de la Magistratura de la Nación. Trabajó Horacio, que era el enlace con el Congreso. Bueno, hoy es candidato también a consejero de la Magistratura de la Nación.
trabajó el expresidente Cosi, el ex vicepresidente Marega, la entonces encargada de institutos y comisiones, que ustedes la recordarán, Mabel Lovecchio, Graciela Rizzo, con quien compartimos apellido pero no familia, un montón de muchachos y muchachas que tenían un entusiasmo bárbaro por hacer aquella ley. Cuando me traen el proyecto original, les digo, bueno, y los que tengan más de 7 u 8 años de matriculados lo van a recordar. Nosotros les mandamos por mail a la matrícula completa el proyecto en bruto, para que hagan las sugerencias que consideran pertinentes. Entraron varias sugerencias que se estudiaron en la comisión, se afinó el proyecto y finalmente terminamos con un proyecto de ley que fue votado por el Consejo Directivo del colegio y aprobado unánimemente. Incluso por los detractores de la ley, que entonces levantaban la mano, ¿no? Pero bueno, son cosas de contradicciones que a veces uno tiene que advertir en la vida misma, no en la política, sino en la vida misma. Esta cultura de amigo-enemigo de acuerdo a cómo me convenga. Pero bueno, hay muchos intereses y muy pocos ideales. Ese proyecto de ley se lo encomendamos a Horacio Herbes y a José Roberto López. ¿Cómo se llamaba? Roberto lo hizo entrar por diputados a través de Rivas, de Gustavo Rivas, que le hizo... Sí, Rivas y Ariel Basteiro, ambos del Partido Socialista eran los dos, que consiguieron presentarlo, pero no tuvo seguimiento ni tratamiento la cuestión y perdió estado parlamentario. Un tiempo después, conseguimos que ingresara a partir de la senadora, ¿cómo se llama la senadora? De Capellini. A partir de Capellini se trató, pero tampoco conseguimos tener el dictamen. Paralelamente, hacíamos ingentes esfuerzos para que la competencia de la Ciudad de Buenos Aires tratara el proyecto. Eso me llevó a la necesidad de tener que en el año 2014 armar una alianza electoral con la gente del gobierno para que nos permita conseguir la aprobación de la ley por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ley que se consiguió y ustedes conocen, está vigente para los fueros contenciosos, administrativos y tributarios y contravencional y desbandada de la ciudad. Pero nos quedaba el grueso, nos quedaba la principal de las leyes, nos quedaba la competencia nacional y federal, que era lo que realmente nos da de comer todos los días. Conseguimos, a través de una reunión que tuvo Horacio con el senador Urtubey, que el senador se interese en el proyecto de ley del Colegio Público y Gente de Derecho, y con alguna mínima modificación, el senador Urtubey presenta ese proyecto. Fuimos a hablar al Senado, fue el doctor Aguad, la doctora Calógero, la doctora Donato, fui yo. Fueron algunos a hablar mal de la ley, fue el doctor Frávega también, mucha gente, inclusive a favor del proyecto, hasta los contadores estaban en ese momento, y también, ¿por qué no?, colegios del interior del país, porque ustedes saben que el fuero federal es en todos lados, no es solamente en la capital federal. Esta ley no solamente favorece, y el que crea que la perjudica, a los abogados capitalinos o porteños, sino también al abogado de Santa Cruz o de Mendoza que litigan el fuero federal. Conseguimos por primera vez en muchísimos años que algo que tuviera que ver con un consejo profesional, en este caso con un colegio de abogados o una casta o una corporación, o llámenlo como ustedes quieran, consiguieron una ley aprobada por unanimidad de la Cámara Alta del Congreso. Unanimidad de criterios para aprobar esta ley. Desafortunadamente, cuando bajó a la Cámara de Diputados, la cosa se complicó más de lo que yo pensé que se podía llegar a complicar, máxime porque teníamos una cercanía electoral simplemente, pero cercanía al fin con el gobierno, y pensamos que iba a salir por un tubo.
No salió por un tubo. Le metieron mano al proyecto de ley de manera insólita. Aguánteme un segundito. ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? ¿Cómo vas vos para allá? ¿Vos cómo vas para allá? Que te vaya bien. Chau. Quiere al partido, muchacho. Un subte colectivo. No importa, es un plumífero, ¿qué puedo hacer? Le metieron mano, amputaron lo que tenía que ver con el patrocinio obligatorio de los contadores en los concursos, que era una fórmula a la que habíamos arribado por acuerdo con los contadores, después nos lo obviaron para que nos salga. Hoy hay una lista que se opuso tenazmente a que salga la ley, directamente hacía todo lo que estaba a su alcance para que la ley no se aprobara. Es la que candidatea al doctor Sbargossi, iba el doctor Miguel Estrada personalmente a oponerse a la ley, porque es asesor del diputado Pablo Tonelli, y tuvimos que dar una vuelta terrible. Directamente no querían tratar la ley, no podíamos conseguir que ni la Comisión de Justicia ni la de Legislación General tratara el proyecto de ley. A través de un pedido de preferencia que planteó la diputada que responde a las huestes de gente de derecho, que es Anabela Gers, conseguimos que se tenga que tratar. Fuimos a hablar al plenario, no nos querían dejar hablar. Realmente dio bastante vergüenza ajena lo que tuvimos que sufrir para poder lograr que finalmente salga un dictamen que, amputando la parte más medulosa de la ley, o alguna de las partes más medulosas, tuviera la generosidad con los laburantes de darle una limosna. Porque en definitiva, estamos hablando de salario, no estamos hablando de otra cosa. Bueno, esa ley se aprobó, nos quedaba una alternativa más cuando volví al Senado, no pudimos juntar los 2/3, y bueno, salió el dictamen de la Cámara de Diputados, en donde se habían hecho, como les decía, algunas modificaciones que a mí no me dejaban absolutamente en paz. Tuvimos algunas vicisitudes, algunos decían, ojo que la UMA puede salir recortada porque no está clara, ojo que la ley no está del todo bien. Entonces yo hablé con los diputados y los senadores y me hago cargo, tomé la decisión de que la ley se apruebe igual. Porque era mucho más simple acomodar 2 artículos o 3 que hacer aprobar un cuerpo legislativo entero. Los que de alguna forma saben de lo que estoy hablando, es mucho más simple cambiar un artículo que hacer aprobar una ley, que tiene tantos artículos. Aparte había un lobby infernal porque nos estaban criticando de todos lados. Era muy gracioso. La Nación decía que encarecía la justicia. Y los de Godoy Vélez decían que empobrecía a los abogados. Era casi una cosa sin sentido, porque con un mismo argumento de los dos lados estaban dando. Entonces yo decía, bueno, si nos pegan de los dos lados es que tan mal no está la cosa. Fue a la Corte. La Corte sacó una UMA disparatada, absolutamente disparatada. Entonces tomamos una decisión más. Llamé a la gente de la asesoría letrada del colegio y le dije, preparen una demanda, vamos a demandar al Poder Judicial. Me dijeron, vos estás loco. Digo, no, van a demandar a la Corte Suprema de Justicia y van a recusar con expresión de causa todo el Poder Judicial. Ellos habían utilizado una columna para determinar la UMA, que es un dibujo contable que se llama salario básico. ¿Para qué se usa eso? Para que nadie en el Poder Judicial pague el impuesto a las ganancias. ¿Alguno sabe cuánto gana un juez si tomamos como serio el tema de la columna del salario básico? ¿Alguno tiene idea cuál es el básico? 20.000 pesos. Eso es lo que tomaron para determinar la UMA. Una afrenta, directamente era una afrenta. ¿Saben cuánto es el salario básico
de un oficial primero? Nadie. 4.500 pesos cuando el salario vital mínimo y móvil es de 9.500. Bueno, armamos una buena demanda, codemandamos al Consejo de la Magistratura por las dudas y pedimos que se presente a AFIP como tercero interesado, porque esto se utiliza por el Poder Judicial de la Nación, por el Poder Judicial de la Ciudad y por los Poderes Judiciales Provinciales para que nadie dentro de la pirámide pague el impuesto a la ganancia, porque nadie lo agarra el hecho imponible como a todos nosotros. Este es el secreto por el cual la Corte sacó la acordada y cambió el valor de la UMA. Todo lo demás es mentira. Las demandas están, el recurso que presentamos de aclaratoria está, y la acordada, por supuesto, también salió 4-0. Entonces, hubo que tener valor para enfrentarse a todos los que hubo que enfrentarse. Hubo que tener ingenio para poder meter la ley como hizo Anabela en el Congreso. Hubo que tener conocimientos para redactarla. Y finalmente, hubo que tener los cojones bien puestos para firmar la demanda contra la Corte Suprema de Justicia, que les garantizó que yo no sé si cualquiera se anima a demandar a la Corte Suprema. Bueno, nosotros hicimos todo ese camino acompañado por ustedes que siempre nos honraron con el voto, dándonos una suerte de espaldarazo muy grande para que estas cosas se puedan realizar. Porque si nosotros no hubiéramos tenido el respaldo, hubiéramos perdido legitimidad. Y si nosotros perdemos legitimidad, ustedes saben cuáles serían las consecuencias del colegio público, y esto no lo saben los más jóvenes, sino los que de alguna forma u otra conocen el colegio de antes de que nosotros lo tomáramos y recordarán lo que era esta casa antes del 2006, si es que entraban, más allá de pagar la matrícula o alguna vez que lo citara el Tribunal de Disciplina. Yo siempre lo cuento y digo que cuando nosotros vamos al colegio, 600 con suerte abogados por día ingresaban por la puerta de la Avenida Corrientes 1441. Hoy, y ustedes lo saben, porque los ven, porque tienen que pedir permiso, entre 6 y 7 mil abogados diarios ingresan al colegio público y tenemos una media de visita de la página web de más de 200.000. Es realmente un orgullo muy grande para todos nosotros esto. Yo sé que hay mucho por mejorar, que hay muchas cosas que por ahí a ustedes no los terminan de satisfacer. Están los que tienen el tema de reparación histórica que no les pagan, están los abogados previsionalistas, los laboralistas que están enojados por el tema de la RT. Nosotros vamos por todos los frentes. Lo que pasa es que no salimos a hacer también por ahí la bandera que habría que hacer. Yo el otro día le contaba a un abogado laboralista que nosotros iniciamos 6 amparos por la RT y adherimos a la acción del grupo que armó por el tema de las listas negras. Pero claro, uno lo manda por Twitter, lo manda por mail, lo manda por todos los lugares, lo dice en la radio, pero a veces no pareciera que no alcanza para que tome el matriculado conocimiento cabal de cuáles son las acciones que uno está tomando. El tema de la reparación histórica les dije hasta el cansancio a los que me ven en la puerta, que ahora no estoy porque se les dio por romper la vereda. Debe ser para que no vengan a votar el martes, para que estén molestos para venir a votar en estas condiciones. Vamos a venir igual a votar. Yo les decía que si ustedes no me meten por mesa de entrada, ¿cuáles son los expedientes? Yo no puedo inventar y hacer el lío. Me tienen que decir, mire, yo hice tal y tal expediente. No cobré. Entonces nosotros hacemos el reclamo, pero yo no soy el oráculo de Delfo que sé cuáles son los expedientes que han iniciado los abogados. Yo no tengo la posibilidad de saberlo. Igualmente, a pesar de varias denuncias, hemos mandado 2 cartas de documento contra ANSES, pero bueno, están en la página web, han sido mandados a toda la matrícula. El trabajo se hace. Pero bueno, yo quiero que Horacio les marque, ¿por qué es importante, Horacio, el tema alimentario? A ver, contame. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la ley como... Más cerca.
La ley, como decía recién el doctor Rizzo, tiene que ver los 3 parámetros que marcó. Hay un tema muy fundamental que reviste carácter alimentario la ley. Esto significa que el rango que tiene el honorario hoy es equiparable a lo que es un salario, a lo cual no se puede embargar más del 20% por la intangibilidad del salario y reviste carácter alimentario. ¿Esto qué significa en la práctica? Todos somos... Perdón. ¿Qué significa en la práctica? Por ejemplo, la ley de quiebras, para los que hacen derecho comercial o quiebras, ustedes saben que la ley de quiebras, los honorarios se rigen por el salario del secretario del fuero comercial. Solamente los incidentes de verificación tardía y incidentes de revisión se aplica la ley de honorario. En ese caso concreto, los honorarios siempre van a la cola de los acreedores, o sea que hasta que no cobran todos, nosotros no podemos cobrar. Nosotros con esta ley ahora tenemos la posibilidad de plantear, como si fuera un trabajador, un pronto despacho para que nos paguen los honorarios respecto del honorario porque tiene carácter alimentario. Tiene privilegio, igual que cualquier laburante. Exactamente. Bien. Sí, doctora. No, el tema de... Ponete ese tema. Sí. Las diferencias sustanciales que eso deriva de la o sea, que deriva de esta nueva ley de la 21839, porque la 21839, aparte de ponernos a la cola y muchas otras cosas. No se escucha. Hola. Hable más fuerte. Bueno, perdón. Levante el tono. Bueno, digo que lo que traía la 21839 respecto de esto que decía el doctor Herbes, de ponernos a todos atrás, a la cola de los acreedores para cobrar, también traía el hecho de la no inclusión de los intereses, la no inclusión de un montón de rubros que hacían que los honorarios fueran mucho más bajos, o sea que la base fuera mucho más baja y por lo tanto el porcentaje de los honorarios fuera más bajo. Exactamente. Hay un tema muy puntual que para el derecho sucesorio, por ejemplo, muchos abogados, ahora nosotros estamos en campaña y en la campaña del colegio pasaba, nos preguntan siempre las bases regulatorias para las sucesiones. Sí. Teniendo en cuenta que la ley nueva establece la evaluación fiscal, establece una situación intermedia que se puede hacer las tasaciones y se tomaría un promedio entre la base fiscal y lo que sería valor de mercado, que la ley vieja siempre, la pelea eterna que tenemos en tribunales era por evasión fiscal. Ahí tenemos un avance muy importante que eso juega al momento de la base en el aspecto sucesorio. El otro día no sé si Raposo o quién me dijo que alguien le planteó en uno de los torneos del colegio público que si le entraba un juicio de 7 millones de dólares, perdía plata porque le aplicaban la suma. Y le contesto, decirle al... Imagínense la palabra que utilicé, que la ley establece un porcentaje del monto de condena, es para honorarios mínimos, no para el caso de que haya un monto determinado de condena en el juicio, ¿no es cierto? Porque bueno, parece que nunca litigaron tampoco en la provincia de Buenos Aires. No, y eso es algo importante. La ley de honorarios nueva lo que establece son pisos, no techos. Lo único que hace la ley es decirle al juez, usted no puede regular menos que. No le pone nunca un techo. Lo mismo que hacían antes. En realidad le ponían techo. La ley vieja tenía techo. Sí, tenía techo que era el... Y estas solamente son pisos. Y esa es la parte que fue bastante incomprendida, por decirlo de una manera elegante. Antes, cuando hacíamos un convenio por el 30%, por ejemplo, un accidente de tránsito, si lo queríamos declarar ante el juez, teníamos que pagar la tasa por el 10%, lo recuerdan, ¿no? Bueno, ahora son totalmente válidos los convenios por el 30% y no hay que ir a pagar nada. Por lo menos no el abogado, sino era solidariamente responsable por el valor de la tasa. Después está el tema de la intangibilidad. Contá cómo es el tema, Laura, con el tema del salario de los jueces. Bueno. ¿Cómo solucionó la Corte el tema de los salarios de los jueces? El tema fue así. Cuando nosotros como abogados percibimos honorarios y los honorarios son nuestro sustento. Es decir, no es un salario. Claro, no es un salario en sentido estricto, pero nosotros vivimos de esto. Claro, ningún abogado estaba exento del límite de embargabilidad de los honorarios. A ustedes les podían embargar el total, lo cual hacía una diferencia respecto de un trabajador en relación de dependencia que tenía un límite. Pues bueno, la nueva ley establece lo mismo. No, bueno, pero la intangibilidad tiene que ver con eso. Después la acordada es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros necesitábamos que los honorarios se fijaran en un monto razonable y creamos la unidad de medida arancelaria,
nosotros logramos que se entendiera que el salario de un juez no es esta cuenta que contó el doctor, que es una cuenta rara que para evitar entrar en determinados rubros remunerativos y no aportar, no tributar impuesto a las ganancias, se consideraba que un juez ganaba 20.000 pesos, un escribiente debe ganar 3.500, y eso es absurdo, nadie lo podía creer. Entonces nosotros le dijimos, perdón, el salario básico o la retribución básica, que es lo que dice la ley, de un juez es eso que el juez gana el día 1 que asume. Es decir, uno es juez y sin ningún otro aditamento, sin la antigüedad, sin un montón de cuestiones que hacen a la persona, es lo que gana básicamente un juez de primera instancia cuando ingresa. Cuando fuimos, porque el doctor habló de la demanda y también posteriormente a la interposición de la demanda, pedimos audiencias con todos y cada uno de los miembros de la Corte para ir a decirles esto. El doctor Aguad habló con la doctora Hayton, Laura con Aguad fueron a ver a Maqueda, a Rosenkrantz y a Rosati. Sí. Y a mí me mandaron a ver a Lorenzetti. Y esto le explicábamos esto, le decíamos, nadie les va a creer si nosotros salimos a la realidad de a decirles que un juez de primera instancia gana 20.000 pesos. Y se reían. Le digo, no se rían porque es lo que ustedes dicen en la acordada. Le digo, entonces nosotros les estamos pidiendo esto. Entiendan que la retribución básica de un juez es lo que gana el día 1 de su mandato. O sea, el juez sin antigüedad, el juez sin experiencia. Ese juez, esa es la retribución básica. Por supuesto, ese fue el fundamento de la última acordada, en donde con ese criterio advirtieron que el porcentaje daba ahora esta suma de 1.715. Yo les aclaro a todos que son 1.700 pesos, 1.715, que fue muy gracioso porque yo me apuré, hice un volante y le puse 1.715,02. Pero el artículo 16 dice que hay que redondear. Entonces son 1.715, pero los opositores sacaron volante con el 1.715,02. Hasta ellos dan por bueno lo que yo digo, ni siquiera leyeron la acordada, es extraordinario. Pero bueno, en esa inteligencia quiero que tengan presente algo. ¿Quiénes litigan en la provincia de Buenos Aires? ¿Nadie? Pocos. Ángeles, ¿cuánto está el UMA, el IUS? ¿1.300? No, 1900 no está. No, 1.300 y pico. No llega a 1.500 pesos. En mayo había estado, era 1.000, al 1 de mayo era 1.000 y aumentó hace poquito. 1.300 pesos, 1.350. Les aclaro, el UMA vale 400 pesos más y no tiene retención de caja, no tiene retención de AROA, no tiene retención de ingresos brutos porque son impuestos que no se tributan en la capital federal. Es decir, que estamos hablando de que el UMA vale el 75% más de lo que vale el IUS en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si es la aspiración que teníamos todos. Yo estoy mucho más que satisfecho, y se lo digo como abogado que vivo de mi profesión desde 1987. Me cansé de que me regulen en un expediente o en un incidente 170 pesos, porque realmente lo que me daban ganas era de prenderle fuego el juzgado. Lo que ocurre que cuando uno tiene que debatir o hacerlo con gente que ejerce la profesión, porque acá son todos empleados públicos con lo que hay que tratar de explicar, pero si no, en la puta vida fueron a tribunales, creen que es una estación de subte. En serio, muchachos, no, de la línea D. No es broma. Nosotros hemos discutido, les digo, dimos una charla de honorarios alrededor del mes de abril explicando todo esto, y había gente que decía, ay no, pero bueno, pero es paupérrimo. Entonces yo le decía, pero estos son pisos, no techos. ¿Y qué van a hacer si sale una UMA? Porque en ese momento la UMA no estaba fijada todavía. ¿Y qué van a hacer si sale una UMA baja? Vamos a pelear, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir peleando. ¿Y pero cómo lo van a hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Yendo a tribunales, como aprendimos a hacer. Ahí es donde uno se da cuenta. Para entender esto, hay que estar en el día 29 o 30 de diciembre esperando un giro y que le digan el día 29 en la mesa de entrada, doctor, tiene que consentir. Y a uno le agarraba un ataque. Porque era la plata para pasar o las vacaciones o el fin de año o los 10 o 15 días que uno no tiene laburo en el mes de enero o para pagar la matrícula de los hijos para anotarlos en el colegio para el año siguiente. Doctor, tiene que consentir, y uno iba ya tenía gastada la plata del giro. A ver, esto es un tema muy importante porque tenemos dos realidades distintas. Nosotros estamos
trabajando para los abogados que trabajan de abogados. Cuando digo esto me refiero al abogado de la valija que va todo el tiempo a tribunales. Me refiero también al abogado que trabaja en el Estado Nacional porque tiene que litigar para el Estado Nacional. Y me refiero también a los que trabajan en los estudios, grandes o chicos, porque también hacen este trabajo. El problema se ha dado que el clientelismo, especialmente a partir de determinadas políticas que se utilizan en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ha generado un montón de chicos cuya máxima expectativa es conseguir un carguito para que los coloquen en algún lado, previos descuentos del 30, 40 o 50% de sus emolumentos con obligación de ir a trabajar. Esos muchachos no litigan, esos chicos no litigan. Y eso es lo que contamina la profesión, no porque sean contaminantes, sino porque desconocen. El problema es cuando varias manos se meten en un plato porque hacen mucho garabato. Miren, No digo que nosotros seamos buenos, malos o regulares. Estoy diciendo, por lo menos todos nosotros, ustedes saben perfectamente, más de uno ha litigado, o con ella, o con él, o conmigo. Si litigaron conmigo, lo siento mucho, porque soy muy malo litigando, me enojo mucho. Pero es verdad, me enojo mucho en las audiencias, soy malo, directamente soy malo. Abogado de él es peor. Soy malo en las Esa me audiencias. tocó a mí. Lo triste que tienen que tener en cuenta es que los propios abogados han hecho campaña en contra de la propia ley cuando las demás profesiones liberales, sean contadores, escribanos, ingenieros, están contempladas en la ley como auxiliares de la justicia. Y nos han aplaudido por la consecución de la norma, que no es poca cosa. Exactamente, y ellos están muy mejoraron contentos porque porcentajes. porque les voy a contar un pequeño detalle respecto a cuando estábamos debatiendo la ley. Que en el Senado principalmente había muchos proyectos de las distintas profesiones que cada cual tenía su propio ley de honorario. A lo cual los senadores decían, acá vienen los escribanos, vienen los que todos quieren la ley, y no salía ninguna. Entonces ahí llevamos la solución que incorporar en un capítulo a la auxiliar de la justicia a los fines que todos esos proyectos que están dando vuelta los incorporamos al texto nuestro y de esa forma podíamos hacer un solo texto. Lo que es muy importante que se terminó una iniquidad que pasaba con la ley de honorario vieja, que los peritos cobraban más que los abogados, era una cosa insólita. Exactamente. Hoy ningún perito con esta ley cobra más que un abogado que forma parte de una, o es patrocinante de una o la otra parte. El perito gana menos. Y así está contemplado en la ley, como corresponde. No podía ser. Ibas a un concurso, te regulaban 10.000 pesos y al perito se llevaba 5 millones de dólares. Una cosa pero absurda. El perito, el síndico en este caso. ¿O a usted no les ha pasado nunca que han participado como patrocinantes y el contador o el calígrafo llevó más plata que ustedes?